Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Gracias por estar del otro lado. En esta oportunidad para hablar de un tema que en Lanús genera al mismo tiempo orgullo y algo de preocupación. Y tiene que ver con los Juegos Olímpicos que van a arrancar en un mes nada más, el 23 de julio en Tokio. El 22 será el primer partido de la selección masculina de fútbol y que tiene envueltos a 3 jugadores del conjunto granate que están en la preselección de Fernando el Bocha Batista para integrar la lista final. Antes de arrancar con el análisis, con la información y con qué es lo que puede pasar, invitarlos a que se suscriban a mi canal para darme una mano y seguir haciendo crecer este espacio. Agradecerles obviamente a los que ya lo hicieron y recordarles que activando las notificaciones pueden tener al día obviamente toda la información que va surgiendo, todos los videos, para no perderse absolutamente nada. Entonces, para hablar en este mercado de pases tan particular que tiene Lanús, donde ya lo repasamos hace poco en uno de los últimos videos, se fueron 4 jugadores más 5 que Subeldía los decidió bajar para que inicien los trabajos, la pretemporada con la reserva. Algunos de ellos quizás puedan buscar una salida a modo de préstamo, otro se quedará a pelear un puesto en el plantel de Rodrigo Acosta. Y mientras ya llegó Morel, en verdad, como digo siempre, todavía no llegó, ya se firmó Morel, va a llegar cuando termine la Copa América, ya está entrenando Ignacio Malcorra, mientras espera por la llegada de más refuerzos. Subeldía sabe que tiene la posibilidad de arrancar el campeonato con 3 jugadores titulares e importantes estando fuera del país, estando en los Juegos Olímpicos. Ellos son Lautaro Morales, Tomás Belmonte y Pepo de la Vega. Los 3 arrancaron en este miércoles los trabajos con la preselección del Bocha Batista en el predio de Seiza, donde el entrenador del Sub-23 va a terminar de tomar la decisión sobre qué 18 jugadores va a llevar a Tokio, basándose en su elección por gusto personal, pero también seguramente en la elección de alguno de los clubes, porque recordemos, los Juegos Olímpicos no son un torneo FIFA, entonces los clubes no tienen la obligación de ceder a los jugadores convocados. Por eso, por ejemplo, en el 2016 fue tan complicado armar una selección. Argentina terminó viajando con un equipo B, uno de los motivos por los cuales el Tata Martino se va de la selección argentina. Bueno, por suerte cambió el proceso de selecciones juveniles. Ahora el Sub-23 parece tener un equipo mucho más fuerte. Y Lanús es uno de los clubes que está dispuesto a ceder a sus convocados. Eso definitivamente y sin lugar a dudas le va a traer problemas deportivos en el corto plazo, porque pueden perderse el inicio del campeonato. Pero bueno, obviamente Lanús es un club orgulloso siempre de ceder jugadores a las selecciones juveniles. Le sirve al club, le sirve a los jugadores por la experiencia, por la posibilidad desde lo deportivo, por la carrera con la camiseta de la selección. Pero en este caso, para arranque del campeonato, puede ser de alguna manera un dolor de cabeza. Si les parece, repasamos a continuación la lista de convocados. Yo la pongo ahora aquí en pantalla para que ustedes la puedan ver. Y les voy a contar cuál es la competencia que tiene cada uno en su puesto. Esta es la lista de 26 jugadores que empezaron a trabajar con Fernando Batista este miércoles en el predio de Seiza. En verdad hay 3 que no están. Capaldo, que viajó al Salzburgo, transferido desde Boca, y los 2 que juegan en el Atlanta United. Claudio Bravo y Ezequiel Barco, que en Estados Unidos están en plena competencia y en este caso no los dieron para que se entrenen. Hay que recordar que de estos 26 van a viajar 18, no es de 23 el plantel de los Juegos Olímpicos, sino que es de 18, lo que reduce bastante las posibilidades de todos los jugadores. En definitiva, yo creo que hay muy pocos que tienen el lugar garantizado. Hablando desde ahora, ¿no? Obviamente Batista ya debe tener buena parte de la base y ya debe saber cuáles son aquellos jugadores que está entre opción A y opción B. Yo creo puntualmente que los 3 jugadores de Lanús están en esa disyuntiva de pelear el mano a mano con algún otro futbolista y que ninguno tiene su lugar garantizado. Batista juega 4-2-3-1. Entonces, de los 4 defensores habrá 2 suplentes. El arquero más un suplente. Los 4 defensores y 2 suplentes. 2 mediocampistas centrales y un suplente. Y después, de la línea de 3 jugadores, 2 que vayan por afuera y un mediapunta, un enlace, habrá 5 jugadores
y 2 centrodelanteros, que ahí me parece ya está confirmado que van a ir Alario y Gaich. Alario, uno de los mayores, ya eso sí, lo confirmó el Bayer Leverkusen, que va a estar yendo. Otro de los que sí tiene su lugar garantizado es Alexis McAllister, que el Brighton lo cedió para que juegue los Juegos Olímpicos, entonces seguramente sea el mediapunta el que juegue atrás del 9 como titular. Y entonces empezamos a repasar cuáles son las competencias y las posibilidades de cada uno de los jugadores de Lanús. En el caso de Lautaro Morales, empezamos por el arquero. Los 3 que están entonces son Jeremías Ledesma del Cádiz de España, uno de los mayores, Joaquín Blasquez de Talleres y Morales, el chico de Lanús. Yo creo que si el Cádiz cede a Jeremías Ledesma, será el arquero titular del Bocha Batista y de la selección olímpica, y en ese caso Morales deberá jugar el mano a mano por el puesto de arquero suplente con Blasquez, y definirán en esta semana de entrenamientos probablemente quién de los dos se quede con esa convocatoria. Si el Cádiz, por algún motivo significa que no quiere ceder a Jeremías Ledesma porque lo quiere tener desde el arranque, fue su arquero titular en toda la temporada, de buen nivel en la Liga Española, el ex arquero de Rosario Central, entonces ahí sí Lautaro Morales tendrá su pasaje garantizado a los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Con quién pelea Toto Belmonte? Les decía, en mi análisis probablemente son 5 jugadores para ocupar 3 puestos. Capaldo, que les decía, no está entrenándose porque fue transferido recientemente a Salzburgo, y esto quizás pueda implicar que el equipo austríaco no lo ceda y que sea uno menos en la pelea del Toto Belmonte por quedarse con un puesto. Quizás el futbolista que surgió de las inferiores de Boca firmó con el pedido, no con la condición, pero con el pedido y con el guiño de que sí sea cedido a los Juegos Olímpicos en caso de ser llamado. Veremos, esto sinceramente no es información, son simplemente las posibilidades. Fausto Vera, de Argentinos Juniors, un jugador de los más preferidos del Bocha Batista, que lo conoce de su paso por el bicho, que llamativamente no es titular indiscutido, pese a su buen nivel, pese a que lo quieren distintos clubes europeos. Argentinos tendrá octavos de final de Copa Libertadores. Quien vaya a los Juegos Olímpicos se perderá por lo menos uno de los encuentros. Hay que ver si el bicho está dispuesto a cederlo. Otro de los clubes que, como Lanús, siempre cede jugadores a las divisiones juveniles y que es motivo de orgullo para el equipo de la Paternal. Así que veremos qué sucede con Fausto Vera. Santiago Colombato, este jugador poco conocido en el fútbol argentino que milita en el León de México. Payero, el buen mediocampista de Banfield, que seguramente, al igual que Lanús, en caso de ser convocado, será cedido. Y Lucas Robertone, de la Almería, otro jugador del fútbol europeo. En este caso siempre los jugadores de clubes argentinos parecen tener un guiño mayor para ser cedidos. Los de Europa quizás lo ven como algo más lejano. Entonces hay que ver si Robertone, el ex Vélez, es cedido o no. 3 de esos 5 serán convocados. Yo creo que el Toto tiene buenas posibilidades de integrar. En verdad lo pienso de los 3, pero digo, no es menos que ninguno, sin dudas, de estos que mencionamos, pero hay que ver cuál es el deseo del Bocha Batista. Y quizás el que más complicada la tiene, porque hay muchos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, es Pepo de la Vega. Decíamos, 5 jugadores para esos 3 puestos detrás del delantero de área, que serán Alario y Gaich. Yo puedo decir, para mí 95% confirmado que van a ir ellos dos, porque Alario es un jugador de jerarquía extrema, estaría en la Copa América si no estuviera lesionado, y Gaich es el 9 de Batista, sin lugar a dudas el 9 del Bocha Batista. Entonces, los 3 lugares, Alexis McAllister para mí va a estar sí o sí en la lista de 18, y con ellos el Pepo entonces pelea con Fernando Valenzuela, el jugador que no tuvo lugar en Racing, se fue a Barracas Central, un caso extraño. Desde Barracas se ganó el lugar en la selección primero sub-20 y en el preolímpico. Hoy juega en el Famalicão de Portugal. Con Thiago Almada de Vélez. Vélez, otro equipo que tiene Copa Libertadores. Hay que ver si el Fortín lo cede. Por ahora, a priori, estarían dispuestos a darlo. Pero bueno, hay que ver cuál es la decisión final en caso de que Almada, un muy buen proyecto del fútbol argentino, sea incluido en la lista final de 18 jugadores. Ursi de Banfield, que como decía antes compañero, seguramente se ha cedido, ni siquiera es titular. Ursi ha perdido su lugar, y yo creo que si bien Ursi es otro de los jugadores
que siempre estuvo en el proceso de Batista, me parece que es el nombre más flojo de estos. Entonces De la Vega podría ganarle allí tranquilamente el lugar. Y el otro es Barco, Ezequiel Barco del Atlanta United, que como decía antes de Robertone, quizás el hecho de que el elenco que dirige Heinze esté en plena competencia y Barco sea uno de sus titulares, haga que no lo cedan. De hecho ya se está perdiendo esta semana de entrenamientos. No significa que por no estar en estos 4 entrenamientos se pierda la chance de integrar la lista final. Pero bueno, probablemente sea un mensaje y hay que ver si están dispuestos los estadounidenses a cederlos a la lista o no. Valenzuela, McAllister, Thiago Almada, Ursi, Barco, más Pedro de la Vega. De allí tendrá que salir uno. Podría ser para mí Ursi, lo que le daría buenas chances al Pepo de la Vega. Entrenamientos miércoles, jueves, viernes y sábado para el Sub-23. De esta manera, los jugadores Morales, Belmonte y de la Vega no están trabajando durante los próximos días con la pretemporada de Lanús, bajo las órdenes de Luis Ubeldía, y Batista tendrá una semana más para entregar la lista porque es hasta el sábado 3 de julio, si no me equivoco, sábado 3, sí, es sábado el 3 de julio, allí tiene que dar la lista final y en caso de que se confirme 1, 2 o 3 jugadores de Lanús a los Juegos Olímpicos, hay que decir que se van a perder por lo menos 3 o 4 partidos, dependiendo de cuándo arranque el campeonato, y hasta quizás 5, teniendo en cuenta que no es que es un torneo en Brasil que vuelven y a los 2 días pueden estar entrenando, sino que la diferencia horaria con Tokio puede ser que el regreso de los juegos presente un cansancio, una necesidad de tener algunos días más de descanso y de adaptación, y que eso implique un fin de semana extra que requieran de readaptación para que Subeldía pueda volver a contar con los que sea que vayan a ir a los Juegos Olímpicos. El primer partido de la selección argentina será el 22 de julio, juega cada 3 días, juega el 22, el 25 y el 28 la fase de grupos, y si pasa de ronda, los cuartos de final son el 31 de julio, la semifinal el 3 de agosto y el partido por la medalla dorada el 7 de agosto, si en caso de perder la semi y jugar por la de bronce, jugarían el mismo 7 o el 6, ahora no lo tengo en la cabeza, lo que implicaría entonces que si el campeonato de primera división arranca el domingo 18, como está estipulado, hoy por hoy las fechas que se manejan es el domingo 18 o en el peor de los casos el 25 de julio, lo que sería para Lanús quizás un alivio en el sentido de que en caso de que vayan algunos de los jugadores pierdan un partido menos, se pierdan una fecha menos, entonces se perderían el 18, el 25, la del primero y la del 8. Esas 4 fechas en caso de que arranque a mediados de julio, 3 en caso de que arranque el último fin de semana, y quizás una más teniendo en cuenta si llegan hasta el final del certamen. Probablemente es un buen equipo el de la selección argentina, retornando quizás el 9, el 10, el 11 de agosto, y ya quedaría demasiado próximo para ese fin de semana. Entonces quizás, como les mencionaba hace un ratito, tengan que jugar recién el fin de semana del 15. No, ni siquiera llegarían del 15, perdón, el del 22. Así que sería de un torneo de 25 fechas, perder 3 o 2 o un titular por 5 fechas, por un quinto del campeonato. Veremos cómo lo resuelve Subeldía en caso de que así sea. Yo preguntaba y a mí me decían, yo preguntaba si era un problema para la preparación física, y lo que me decían es, depende de si juegan o no. Yo creo que con este calendario que les mencionaba recién, todos sumarán minutos, porque tampoco hay muchas opciones. Entonces jugar cada 3 días va a hacer que Batista necesite rotar, dar descanso y demás, así que veremos qué es lo que sucede. Si llegaron hasta acá, les agradezco y les pregunto qué opinan acerca de la posibilidad de ceder jugadores. ¿Qué creen que va a pasar con Morales, con Belmonte y con De la Vega? ¿Quién creen que va a poder ganarse su lugar en la lista final de Fernando Batista de los 18 convocados? Y si es un problema o es algo para motivo de orgullo, y se soluciona con algún otro jugador
por el arranque del campeonato. Gracias por llegar hasta acá. Los invito como siempre a seguirme en mis redes sociales, @JuliMicheles, tanto en Twitter como en Instagram, también mi página de Facebook. A suscribirse si todavía no lo hicieron, activar las notificaciones y a seguir con mucho más de lo que tiene que ver de Lanús. En el próximo video seguramente hablando del mercado de pases, porque alguna que otra novedad hay, pero bueno, hoy lo que quería hacer era analizar esta posibilidad que tienen los 3 jugadores de Lanús de jugar los Juegos Olímpicos y cómo repercutiría eso en el plantel de Luis Ubeldía. Chau, hasta el próximo video.